Mi nombre es María Fernanda Opaso y soy residente de segundo año. Les voy a comentar. Ya. Entonces, una paciente de 72 años sin antecedentes mórbidos, tiene antecedentes oftalmológicos de OLASIK en ambos ojos el 2011, con un glaucoma en el ojo derecho, y consulta en agosto de este año por un cuadro de más o menos un día de evolución de disminución de la agudeza visual en el ojo derecho como un velo, como lo describe ella. Una pioneumática de 24 y 14, y la agudeza visual 0,4 parcial en el ojo derecho y 0,7 en el izquierdo. A la biomicroscopía tiene en el ojo derecho, que es lo que destaca, el ojo izquierdo estaba normal, una córnea con pecas finos, cataratas incipientes y Tyndall 4 cruces. Lo que nos comentó ella es que en mayo aproximadamente, por alrededor de un mes, estuvo de viaje en Colombia. Entonces, luego de este primera mirada, la hipótesis diagnóstica es una panoveitis del ojo derecho. ¿Por qué? Les voy a comentar por los hallazgos del fondo de ojo. Y el manejo fue pedir un angio, exámenes de sangre y una radiografía de tórax. Entonces acá podemos ver en es un ojo derecho, ¿ya? Y en la región superotemporal vemos acá, mi flechita, aquí. Ahí vemos una lesión que es de tipo alrededor blanquecina, ¿ya? Primero que todo, el vitrio, se ve una turbidez vitreal, porque si lo comparamos con el ojo izquierdo, no se visualizan de la misma forma. Entonces, ¿tiene sangre también, no? ¿Aquí? ¿O esa no es sangre? No, es un vaso que va entre medio o atraviesa la lesión. Yeah. Es como bien característico también de Yeah. este tipo de lesiones, de la etiología de la lesión. Es una lesión blanquecina con bordes un poco difuminados que se encuentra más en la periferia y, como les decía, lo atraviesa un vaso. ¿Ya? Eso básicamente no se ve, se ve el nervio óptico con una excavación más o menos fisiológica, el inicio, el origen y el trayecto de los vasos también está conservado, eso básicamente. Esa es la lesión que llama la atención. Aquí abajo, ¿no hay una lesión igual o no? ¿Esta de acá? ¿Perdón? Esa no. ¿O es ¿Turbidez? ¿es turbidez? Sí, porque después se va como clarificando más la lesión con el paso de con los siguientes controles. Ahí también se ve un poco más clara la lesión, y como les decía, tiene este vaso que lo intersecta en el centro. ¿Ya? Y acá lo vemos en la angio, que se ve la lesión que va teniendo un hiene. ¿Ya? Como un hiene irregular ahí, ¿eh? Como que sí, como que se estuvieran inflamados un poquito los vasos. Exacto. ¿Ya? Y ahí se ve el vaso que lo cruza. Se ve claramente. Ya. Ya, aquí lo mismo básicamente. Y el ojito izquierdo se ve normal, no tiene lesiones similares en este caso. ¿Ya? La evolución clínica después en agosto le pidieron exámenes, y en relación a la IgM e IgG de toxoplasma estaba positivo, con valores de 5. Ahí después vamos a ver los valores de referencia. El resto de los exámenes buscando una etiología infecciosa estaban negativos, la radiografía también de tórax, y el plan fue la derivación a infectología y control en 3 semanas. La presión persistía un poquitito alta, ya, pero estaba como límite, por decirlo de alguna forma. Después, el 29 de agosto, refiere la paciente un aumento de la baja de visión del ojo derecho, recordemos que tenía 0,4, y
se ve esta misma lesión que yo les comenté en las imágenes, se veía de similares características. Fue al infectólogo, le pidió un PPD de tuberculosis y le pidió también una resonancia de cerebro que está pendiente. E inició cotrimoxazol fuerte, 2 comprimidos al día vía oral. En la refracción ya estaba con una agudosidad visual de 0,05. Y el último control que tuvo, ahí lo vimos con el doctor Saar y tenía una disminución de la vitreitis en el ojo derecho y ya la huesa visual había mejorado bastante. Ya, entonces, en el fondo, pensando, cargando, qué es lo que nosotros creemos que nos puede, o las etiologías posibles de esta lesión, yo les voy a comentar un poquito lo que tanto el doctor Saar como la infectóloga pensaron, con todo el resultado de los exámenes, que en el fondo es una toxoplasmosis ocular. Fernanda, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? De la anamnesis, que me quedó, hay algo, ¿por qué le pidieron resonancia nuclear magnética al cerebro? Para ver, yo creo que para ver lesiones del sistema nervioso central que pudiesen haber, compromiso, yo creo que Pero se eso lo pidieron, ¿quién se lo pidió, ustedes o los infectólogos? el infectólogo. Qué raro. Ya, y espérate, y otra cosa que le iba a decir, ¿y le dieron corticoides? No, A ver, no tiene. o sea, ustedes la trataron con antiparasitarios, no, sin corticoides. Sí, solo con cotrimoxazol fuerte. Ya, Eso gracias. la infectóloga. Sí, el infectólogo le indicó cotrimoxazol. Ya. O sea, el tratamiento típico estoy asociado de... Sí, pues ahí les voy a comentar. Ya. No se adelante. Ya, Ok. entonces, el Toxoplasma gondii es un parásito protozoario intracelular y que se presenta típicamente de forma en el ojo, en el fondo, con una panuveitis, con una lesión corioretiniana unilateral y también con vitreitis en diferentes grados. Las tasas de infecciones son mayores en ambientes tropicales, ya temperaturas húmedas, más cálidas, ya que eso promueve la maduración de estos ooquistes en el suelo, que después yo les voy a comentar aquí el ciclo de vida del Toxoplasma gondii, ¿ya? Es importante saber el ciclo porque de esa forma nosotros vamos a comprender cómo se va desarrollando esta enfermedad y dónde podemos intervenir. Ya la vía de transmisión se inicia acá, en este gatito, perdón, ya que es el hospedero definitivo. Después, el ooquiste no esporulado sale, por decirlo de alguna forma, en las deposiciones de los gatos, y esto puede contaminarse en ya sea alimentos que estén contaminados con aguas con deposiciones, ya con estos ooquistes. Después, los ooquistes intermediarios, que son los cerditos, las aves, los vacunos, pueden ingerir estos ooquistes esporulados y posteriormente los humanos, en el fondo, se pueden infectar a través de la ingesta de la carne, ¿ya? O también, de otra forma, consumiendo alimentos que estén contaminados con las heces de los gatitos, ¿ya? Las principales formas del parásito son en el ooquiste que yo les mencionaba, que son excretados en las deposiciones, los taquizoitos, que los vemos arriba, acá en la letra I, ya que en el fondo son organismos que tienen rápida multiplicación y que se permanecen en los tejidos. Entonces, por ejemplo, si comemos carne que tiene estos taquizoitos, se puede transmitir también la enfermedad. Y tienen diferentes periodos de incubación de acuerdo a cómo se adquiere la contaminación. 10 a 23 días después de la ingestión de carne y 5 a 20 días después de la exposición a los gatos. También se puede transmitir de forma vertical hacia el feto y obviamente también en en la transfusión de sangre principalmente, ¿ya?
Entonces, así más o menos funciona el toxoplasma Y la leche es de de la vaca. como huésped intermediario en la vaca. Sí, Ya. y ahí la... Carne o leche, Exacto. pero no deposiciones de animales. De los intermediarios no, no, pero sí de los gatos. de los gatos, Sí. ya. Entonces, existen 3 genotipos asociados al toxoplasma, siendo el 1 era una enfermedad grave y el tipo 2 e incluso 3 puede tener enfermedades leves o nulas asintomáticas en el fondo. ¿Qué es lo que determina la mayor o menor gravedad que se desarrolle esta enfermedad? La cepa del parásito, el estadio, la ruta de infección, la cantidad de inóculos, ¿sí? Y la zona geográfica del origen, en el fondo, de donde es la población. Los síntomas y los signos son bastante inespecíficos, disminución de la agudeza visual, los floaters y la visión de escotoma. Obviamente, dependiendo de dónde se ubique la lesión, son los síntomas. Las características clínicas, se han descrito varios compromisos a nivel ocular y los vamos a ir describiendo brevemente. En relación a la uveitis anterior, puede ser granulomatosa o no granulomatosa, se puede ir generando secundario a una retinocoroiditis cercano a la hora serrata y de esa forma generar una uveitis anterior. La vitreitis es más prominente cerca de las lesiones activas y puede que no exista vitreitis si es que no, las lesiones no se extienden a la membrana limitante interna. Se ve también un faro en la niebla, que es como las imágenes que yo le había mostrado, que en el fondo se ve como un reflejo blanco y brillante sobre la lesión, como si fuese un faro, a través del vítreo. Y la retinocoroiditis es la manifestación más frecuente o más prevalente. Tienen coroiditis difusa, periflebitis, que es lo que usted mencionaba también en las imágenes, y la arteritis de Guillain-Barré, que las vamos a ver también en una foto, y ahí se las voy a explicar. Las lesiones activas generalmente son focos blanquecinos, tienen borde oscuro, y frecuentemente están próximos, si es que se desarrollaron de forma secundaria o de recurrencias, cercanos a cicatrices atróficas o pigmentadas. Otras características o manifestaciones es el POR, que es una toxoplasmosis retiniana externa puntiforme, que tiene un pronóstico un poco mejor que la toxoplasmosis como retinocoroiditis u otra manifestación. La gravedad en este caso deriva tanto de los factores del parásito como del huésped, y en general se da en pacientes más jóvenes en la segunda década de vida, o se desarrolla de esa forma en estos pacientes. La neuroretinitis también es otra manifestación con edema de papila, se puede generar una estrella macular y finalmente llevar a un DR papilomacular. Y la escleritis secundaria a la propagación de la coroiditis, ¿ya? La reactivación, esto es importante porque pueden ocurrir en cualquier momento durante la infección primaria y se generan principalmente por rotura de quiste intrarretiniano, por estos taquizoides. Entonces acá vamos a ir un poco unas imágenes. Vemos en la imagen de la izquierda la formación de una, que no es tan definitoria, pero pareciera una estrella macular, ¿ya? Y tiene una lesión en la arcada temporal inferior, que la vemos ahí con la flecha roja. En el otro, en la figura 2, ya una lesión nueva, activa, que podemos ver ahí con la flechita amarilla, y de recurrencia. ¿Por qué? Porque la vemos en torno a lesiones más antiguas o pigmentadas, como les comento. Acá vemos esta arteritis de Guillain-Barré, ¿ya? Se presenta como una placa amarillenta intravascular de un segmento que lo vemos ahí con la flechita negra, y que puede estar cercana a las lesiones activas en retinocoroides. Acá vemos una angiografía que en el fondo lo que nos va mencionando es que en las etapas iniciales se va un poco enmascarando estas lesiones y después ya se genera una fuga de los vasos en relación a la lesión.
Y también nos sirve una ecomodo B, en donde en las flechitas amarillas podemos ver la vitreitis y la flechita roja nos muestra el compromiso retinocoroideo de la toxoplasmosis. Entonces, complicaciones encontramos principalmente el aumento de la presión intraocular debido a la obstrucción de esta red del trabéculo por células inflamatorias, por detritus en general inflamatorio, proteínas inflamatorias que van a obstruir y van a aumentar la presión. Vasculitis retinal, agujeros maculares de espesor completo y también membranas epirretinales, bandas traccionales por una vitreitis prolongada que pueden generar hemorragias vítreas, de retraccionales, y también la retinocoroiditis puede desencadenar un DR0. Complicaciones, vemos acá una lesión que ya está pigmentada, que pareciera una cicatriz y que está asociada en la flechita blanca a un agujero macular, que lo vemos acá en la imagen derecha, a un agujero macular de espesor completo, ya como una de las complicaciones. Y acá vemos también, vemos un PORT, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en el OCT se ve una incipiente membrana neovascular asociada a líquido subretinal, ¿ya? En la flechita roja. Y también en la flechita blanca vemos estos cuerpos hialoides que los describen también. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad? El gold estándar es el Sabin-Feldman Test, ya es de serología, tiene alta sensibilidad y lo que sí necesitamos el uso de taquizoitos vivos que se amplifican, y en verdad es súper complicado porque hay que llevarlo y se amplifican en ratones, entonces es como muy complejo. Lo que se hace frecuentemente en Chile, que averigüé, es el enzimo inmunoanálisis, ya el laboratorio más común, se vende en kits comerciales, automatizados. En general no lo hacen tantos laboratorios en Chile, pero detectan. ¿Qué detectan? La IgM del toxoplasmosis, la IgG. En la literatura se describe también la identificación de la IgA, que la describen como un poco hasta más específica que la IgM para eventos agudos. Pero por lo que averigüé, el laboratorio como por lo menos público más grande no la realiza, no realiza este análisis. Y los valores de referencia son que si es menos de 0,9 negativo, mayor de 1 es positivo, y entre medio, en el fondo no concluyente, hay que repetir. En el caso de la paciente tenía 5, entonces era bastante positivo y significativo. Otro análisis también que es importante es la PCR del toxoplasma en humor acuoso o en secreciones también puede ser, otros fluidos corporales o en humor vítreo. Ya se indica generalmente para infecciones congénitas, inmunodeprimidos, diagnóstico prenatal, ya con una serología positiva. El rendimiento, bueno, es mucho más, o sea, rinde más en los inmunodeprimidos y tiene una sensibilidad mayor en el humor vítreo. Para el diagnóstico diferencial hay múltiples entidades como la toxocariasis, el PIC, la necrosis retinal aguda y el linfoma vitreoretiniano, que es la entidad que quizás nos preocupa, pero se da más en pacientes más añosos. El tratamiento. En los pacientes inmunocompetentes, en general, lesiones periféricas, se resuelve más o menos, o lo que describe la literatura, entre 1 a 2 meses. Ya la evolución es que se forma un área trófica, se resuelve desde la periferia hacia el centro, generando una cicatriz que puede ser hiperpigmentada porque obviamente se altera el epitelio pigmentar. Entonces, para eso tenemos que considerar diferentes parámetros en la decisión de iniciar tratamiento, porque en la literatura se describe que hay oftalmólogos que, dependiendo de dónde está la lesión, puede que lo observen y no lo traten, pero una gran mayoría en el fondo trata a todos estos pacientes. ¿De qué depende? De toda esa larga lista. Estado inmunológico, la agudeza visual, si hay compromiso del nervio óptico, si se trata de poblaciones más delicadas, por decirlo de alguna forma, como recién nacidos, embarazadas, ¿ya?
Y el tratamiento tiene los pilares fundamentales, los fármacos antimicrobianos, corticoides, que pueden ser tópicos y orales, y que depende en el fondo de la actividad inflamatoria y también de la retinocoroiditis, que es más o menos lo mismo. Lo que no está definido aún es la dosis con la cual se inicia, depende obviamente de la actividad inflamatoria, y se inician o se recomienda iniciar los 3 días después del inicio del tratamiento antibiótico y suspender los 10 días antes de suspender los antibióticos. ¿Ya? Se mantiene aprox entre 4 a 6 semanas y el objetivo siempre en la etapa aguda es controlar la multiplicación del toxoplasma. Entonces acá nos muestra esta tabla, ¿ya? Que el tratamiento clásico triasociado, que contemplaba la pirimetamina, el ácido folínico y la sulfadiazina, es un tratamiento que yo lo busqué en farmacias acá en Chile, como en las grandes farmacias, cadenas de farmacia, y no está disponible. Ahí está sin stock la pirimetamina, la sulfadiazina. Entonces, en verdad, solo en una farmacia como más pequeña encontré la pirimetamina, pero en el resto no está disponible, aunque sí está con la autorización del ISP desde el 2021. Entonces, la terapia, el ácido folínico se usa principalmente para disminuir la toxicidad hematológica de la pirimetamina, ¿ya? Por eso se usa asociada y no es un antibiótico. Entonces, nuestra opción es el cotrimoxazol forte de 800 de sulfametoxazol y trimetopin 160 miligramos. Una tableta 2 veces al día, como decía, por 4 a 6 semanas, y acá están las dosis pediátricas también. Como les decía, en el caso de los corticoides no está establecido la dosis, por lo menos en lo que yo busqué, y también después vamos a ver cuáles son las alternativas para las embarazadas. En relación al pronóstico, la recurrencia puede ser de hasta un 79% de seguimiento a los 5 años, que va disminuyendo después, y el tiempo medio de una recurrencia podría ser entre 2 meses a 25 años. Y generalmente, como les explicaba, es cerca de alguna lesión aguda. La prevención está orientada principalmente en pacientes inmunodeprimidos que tengan múltiples recurrencias que afectan sobre todo la mácula. También se realiza con el cotrimoxazol fuerte y el principal objetivo es disminuir el riesgo de recurrencia. Brevemente, en el embarazo tenemos que las complicaciones de la toxoplasmosis son graves, como la muerte fetal, malformaciones congénitas y también algunas infecciones leves de tejidos neuronales, y que en el fondo el tratamiento precoz o adecuado disminuye la transmisión vertical y disminuye también las comorbilidades del feto. El diagnóstico, en este caso, ya con la sensibilidad más alta en la serología, entre la semana 17 y 21, y ya con un resultado positivo, idealmente podríamos hacer una PCR de líquido amniótico, ya que tiene una elevada sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo. Y el régimen de tratamiento acá se describen según el trimestre, pero como vimos no hay mucha disponibilidad de estos medicamentos, entonces lo que se puede usar es la clindamicina y la acitromicina asociada o no a corticoides asistentes. Y la infección congénita podemos encontrar en el feto persistencia o elevación de títulos de IgE en el caso que la mamá haya tenido antes del embarazo la infección, y en verdad el valor diagnóstico no es mucho, pero sí la IgM y la IgA estando disponibles. Hay más probabilidades de atravesar la placenta en el segundo y el tercer trimestre, pero las infecciones son más graves en el primer trimestre, que pueden desencadenar abortos principalmente. El espectro de la enfermedad es muy amplio. Ahí vemos una lista en el fondo, desde pacientes asintomáticos hasta después desarrollo de estrabismo, de microcefalia, calcificaciones intracerebrales, etcétera, y que desarrollan postnatalmente alteraciones del aprendizaje y visuales, ¿ya? Y en general se da de forma bilateral.
Muchas gracias.